Electromagnetismo. Subtema: corriente alterna. La corriente alterna, a diferencia de la corriente directa, no se mueve de forma constante en el mismo sentido, sino que circula de forma alternada. Aquí podemos ver de forma gráfica cómo los electrones van cambiando de sentido, y estos cambios van a ser 120 veces por segundo, donde va a tener una frecuencia de 60 ciclos sobre segundos, y el voltaje puede aumentarse o disminuirse fácilmente utilizando los transformadores. Por eso, cuando vamos a recorrer varias distancias enviando un voltaje, se hace con voltajes muy altos, lo cual va a posibilitar transferir una gran cantidad de energía eléctrica a baja intensidad, y esto va a permitir que se pierda poca energía por el calentamiento de estos conductores. Al llegar a la ciudad, se vuelve a utilizar los transformadores para reducir el voltaje y utilizarlo en el uso doméstico o máquinas industriales. Su representación gráfica de la corriente alterna y la corriente directa lo teníamos representado de esta forma: para voltaje, para intensidad, y para el caso de la corriente alterna, pues acá tenemos la alternancia que existe en cuanto al voltaje, y también sería de la misma forma para la intensidad. Aquí tenemos la alternancia. Los circuitos de corriente alterna están compuestos por la resistencia, la inductancia y su capacitancia. Si la capacitancia y la inductancia son de un valor pequeño comparado a la resistencia, podemos utilizar la ley de Ohm para determinar la intensidad de la corriente. Intensidad va a ser voltaje sobre su resistencia. Gráficamente quedarían sobre la misma fase tanto la corriente como el voltaje. En caso contrario, si la capacitancia y la inductancia no tienen un valor pequeño, producen diferencias de fases o un retardo entre corriente y voltaje. Aquí de forma visual, de forma gráfica, podemos verlo. El voltaje y la corriente tienen dos fases distintas. Para este caso se utiliza la ley de Ohm, pero con ciertas modificaciones. Vamos a ver la reactancia inductiva, o XL. Va a ser la capacidad que tiene un inductor para reducir la corriente en un circuito de corriente alterna. Su expresión matemática va a ser igual a XL 2pi F por L, donde XL va a ser la reactancia inductiva que se expresa en ohms, la F va a ser la frecuencia de la corriente alterna, que van a ser los hertz o ciclos sobre segundos, y la L va a ser la inductancia expresado en henrys, H. Cuando se tiene un circuito que es puramente inductivo, se puede sustituir en la ley de Ohm la XL por una R y nos puede quedar expresado de esta forma. I es igual a V sobre XL, donde I es la intensidad, se da en ampere, V es voltaje, que son los volts, y la XL va a ser la reactancia, que es los ohms, sus unidades. Su expresión gráfica, aquí ya la tenemos. Reactancia capacitiva. Como un capacitor se diferencia de una resistencia pura por su capacidad de almacenar cargas, al efecto que produce de reducir la corriente se le da el nombre de resistencia capacitiva, XC. Su expresión matemática va a ser XC es igual a 1 sobre 2pi por F por C, donde XC va a ser la reactancia capacitiva que se da en ohms, F va a ser la frecuencia de corriente alterna que se da en hertz, y C va a ser la capacitancia calculado en faradios o farads. Para los circuitos RLC en serie y su impedancia, en un circuito de corriente alterna, la impedancia, que se expresa por la letra Z, va a ser la oposición total de la corriente eléctrica producida por la resistencia, la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Estas tres. Matemáticamente, Z se va a expresar como
la raíz cuadrada de r al cuadrado más la diferencia que existe de xl menos xc al cuadrado. Y ahí tenemos qué es cada una de las letras. Y de acuerdo a la ley de Ohm, para una corriente continua tenemos que intensidad de corriente es igual a voltaje sobre resistencia. En el caso de una corriente alterna, el valor de R, esta R se va a sustituir por el valor de Z. Y tenemos aquí expresado cada uno de ellos. I va a ser intensidad, V es la FEM o voltaje que se da en volts, Z es la impedancia que se da en ohms. Para determinar cuál es el valor del retraso o adelanto de la corriente respecto al voltaje, se determina el ángulo de la fase, el ángulo θ, el cual se calcula con la expresión tangente de θ es igual a x sobre r, donde θ va a ser el ángulo formado por los vectores que tenemos acá, z y r, x va a ser la reactancia, la diferencia de xl menos xc, que va a estar dado en ohms, y la R va a ser la resistencia total medida en ohms. Para el factor de potencia utilizamos la expresión P es igual a V por I por coseno del ángulo, donde P es la potencia media que se da en watts, V es el voltaje que se da en volts, la I va a ser la intensidad que se da en amperes y el coseno del ángulo va a ser el factor de potencia del circuito. Para calcular el factor de potencia también lo podemos determinar como coseno del ángulo es igual a la potencia real sobre la potencia total. Eso va a ser el factor de potencia. O también podemos expresarlo como coseno del ángulo de R sobre Z. O de igual forma podemos multiplicarlo por 100 para dejarlo expresado como un porcentaje. Determinación del factor de potencia como coseno del ángulo es igual a P por V sobre I.